gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos entonces a leer el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol San Pedro. Escuchemos. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforte, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y de esta manera concluye esta epístola, con sabios consejos para los que tenemos la responsabilidad de trabajar con la grey del Señor. Fíjense cómo el apóstol humildemente se refiere a sí mismo como un anciano también. Recordemos que esta palabra que se usa en el griego, que fue el idioma en el cual se escribió todo el Nuevo Testamento, está encerrado con la palabra pastor, anciano y obispo. ¿Qué es el significado de servidor? Lo que es obispo, lo que es anciano, lo que es pastor, conlleva ese significado, aquel que sirve. Y precisamente para eso hemos sido llamados por nuestro amado Dios, al servicio de las almas. Y Él es testigo, por supuesto, el apóstol Pedro fue testigo del padecimiento de Cristo. Él también participó y también sabe que tendrá la participación de esa gloria revelada al hombre por medio de la obra redentora de nuestro amado Dios. Notemos entonces cómo Simón Pedro fue instruido por el Señor resucitado para que apacentara la grey de Dios por amor a Él, así como lo detalla el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 21, el versículo 15 al 17, aquella conversación que tuvo Jesucristo a la orilla del lago cuando fue a buscarlo y le preguntó: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas más que estos? ¿Y cuál fue la demanda de Jesucristo? Apacienta mis corderos. Apacienta esos que son tiernitos, que apenas están naciendo en la fe. Apacienta mis ovejas, aquellos que ya están un poquito más firmes. Y podemos observar que por medio de las escrituras el apóstol Pedro se esforzó en cumplir con esa demanda de nuestro amado Dios al guiar a muchos a
a la verdadera fe, como es creer en el Hijo de Dios. Y les aconseja, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que cuidemos de ella, no por fuerza, no porque haya sido impuesto, sino de una manera voluntaria, no por ganancias deshonestas, no para enriquecernos, para sacarles el provecho, sino con ese ánimo, con ese gozo de saber que es propiedad de Dios y a Él tendremos que darle cuenta de cada una de las almas que han sido puestas para administración del reino, no teniendo señorío. Y esto es muy importante. No, nosotros no estamos para enseñorearnos, sino para cuidarlos, para protegerlos, para darle ejemplo al pueblo de Dios. Porque Él nos revela por medio de su palabra que el príncipe de los pastores aparecerá. Y debemos entonces entregarles cuentas claras al Señor. Y de esa manera, entonces el Señor promete entregar esa corona incorruptible. ¿Quién no quiere ser acreedor de esa corona? ¿Quién no quiere poseer ese galardón, hermanos? Pero como dice por ahí un detalle, no hay corona sin cruz. Necesitamos. Y no para ganarnos la salvación, porque la salvación es dada de la gracia, pero sí como buenos administradores, de modo que el Señor se sienta complacido por la obra que sus hijos hayan hecho durante su peregrinaje acá en la tierra. Nos aconseja que debemos someternos al Dios Todopoderoso, de modo que podamos vencer y resistir al diablo. Algo así, ¿verdad? Muy parecido al mensaje que nos comunica el apóstol Santiago cuando nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuál es la clave para nosotros salir invencibles en medio de las tentaciones? Sujetarnos enteramente a la voz de Dios. No es nuestra capacidad, no es nuestra inmunidad, es el temor de Dios que nos permita someternos a su voluntad y así poder vencerle en el nombre de Jehová. Y le dice: jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, de modo que la vestimenta que use siempre los hijos de Dios sea la humildad. Y qué manera de educarnos, Señor. Cuántas cosas necesitamos aprender, la sencillez de corazón. Y nos argumenta por medio de este importante texto bíblico del Antiguo Testamento: Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Y nos aconseja entonces el gran siervo de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él el que nos exalte cuando fuere el tiempo, todo a su debido tiempo. De modo que todas nuestras necesidades, nuestras ansiedades, podamos ponerlas a los pies del Señor, porque es Él precisamente el que tiene cuidado de los suyos. Entonces, confiando en estas promesas, confiando en estas riquezas espirituales que Dios nos otorga por medio de su santa y bendita palabra. Entonces, cuando nos dice que, cuando aconseja a los jóvenes, a los mozos, que sean humildes, que se dejen guiar por la experiencia de los ancianos, por la experiencia de los adultos, les está diciendo: aprendan a recibir instrucciones, no se crean sabios en su propia opinión, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste a aquel soberbio, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que se creen los más diligentes y los más preparados para realizar una labor, no dejándose guiar por nadie. Dios nos permita seguir el ejemplo de aquellos grandes siervos de Dios que siguieron y escucharon la voz de sus tutores, quienes les instruyeron en el buen camino de Dios. Las relaciones interpersonales humildes se deben establecer bajo la poderosa mano de Dios, porque es Él quien exalta al humilde, pero recordemos que es en su tiempo, esto es,
cuando aparezca el príncipe de los pastores, la poderosa mano de Dios quizás sea una alusión al Éxodo, cuando Israel fue liberado. Cuando nosotros entregamos al Señor nuestras ansiedades, esa palabra de ansiedad es como decir cargas, preocupaciones, estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Y es semejante preocupación es innecesaria, porque el amor del Padre provee para nuestras necesidades diarias igual que para nuestras necesidades especiales. Y yo pienso que es una de las situaciones duras que a veces nos toca atravesar. Y bueno, es parte de la palabra de Dios. Señor nos enseñó por medio de la oración perfecta que nosotros le pidamos a Dios por el pan nuestro de cada día, por suplir nuestras necesidades, nuestras carencias. Está Dios, quien es el que provee lo que necesitan sus hijos. Y fíjense cómo Jesucristo argumentaba tan lindo esto cuando decía, si el Señor, observen los pajaritos, ellos no siembran, ellos no guardan en los alfolíes, pero mi Padre que está en los cielos los alimenta. Y cuando nosotros leemos salmos, hay unos salmos que nos revelan esa verdad. Las aves, los animalitos, la creación de Dios le clama a Él por el sustento y Él les provee. Entonces esto es para que nosotros confiemos un poquito más en lo que Dios hace para los que confían en Él y para los que trabajan para Él. Por tal motivo nos exhorta el apóstol a ser sobrios y a observar, a velar, a estar al tanto pendiente, porque tenemos un adversario que lo hemos dicho en varias oportunidades. El diablo no juega a ser diablo, es diablo. Por tal razón nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Necesitamos ser genuinos, originales. No podemos ser una imitación, debemos ser originales, verdaderos. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pablo? He corrido peligro entre ladrones, entre naufragios, peligros entre falsos hermanos. O sea, que hay hermanos en la fe falsos. Sí, la palabra de Dios lo revela. No seamos de ese grupo. Seamos nosotros de los que seamos originales, que seamos verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Porque la manera en que nos detalla que Él está cual león rugiente, anda alrededor, hermanos, Él está al acecho, buscando a quien devorar. Y cuando nosotros leemos estos versículos, recordamos cómo hay animalitos que se mantienen en manada y de esa manera se protegen. Pero cuando hay uno de esos que se aleja de la manada, se hace presa fácil de su depredador. Y podemos considerar ese ejemplo natural para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos como un solo pueblo en Cristo, tomados, asidos de la mano de Dios, amándonos, protegiéndonos, resguardándonos, cuidando la retaguardia de nuestros hermanos. Estamos en conjunto. El enemigo le costará muchísimo poder hacernos daño, pero cuando nosotros nos distraemos y quedamos rezagados por allí, alejados, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de partir, nos quedamos, hermanos, nos convertimos en presa fácil y nos puede devorar el mal. Así que, ¿cuál es la forma entonces? ¿Cómo hacemos? Es la pregunta. La palabra de Dios nos detalla la forma. Debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a ir cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esto es en todo lugar. Pero ¿saben lo más lindo? Es que el Dios de toda la gracia, quien nos ha llamado a esta gloria eterna que nos han mostrado por medio de Jesucristo, después que nosotros hayamos padecido por un poco de tiempo, no es prolongado. Él mismo nos va a perfeccionar y nos va a mantener establecidos, fortalecidos y afirmados en su gloriosa verdad. Por tal motivo necesitamos darle a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza al Señor. Entonces, ¿cuál es la solución? Resistir. Y esto es un imperativo, una orden que nos insta a oponernos a las maniobras del maligno,
A causa de la agresiva hostilidad del diablo, los cristianos deben estar espiritualmente alertas, no solo para resistir sus ataques, empleando la armadura que se describe en Efesios 6:18. Recordamos, sino que debemos también recordar que estamos librando una batalla espiritual contra él y la principal arma es la oración. Y de verdad que aquí el apóstol Pedro ilustra al enemigo de nuestras almas como un león rugiente. Y sabemos que nosotros somos guiados por el león de Judá, el de la tribu de Judá. Y fíjense estos dos poderes, el león, que es el maligno que trata de devorar a las almas para condenación, para arrastrarlos a la condenación. Sin embargo, está también el león de Judá, la raíz de David, el gran yo soy, el eterno, nuestro Salvador. Y estas dos representaciones nos dan como el liderazgo de estos personajes de Jesucristo y de Satanás. Pero nosotros sabemos que Jesucristo ha vencido. Nosotros nos toca resistir y no alejarnos de nuestro amado Salvador. Y despide entonces el apóstol expresando que por mano de Silvano, quien es Silas, recordemos, quien él lo tiene como un gran siervo de Dios, como uno de los colaboradores del apóstol Pedro, pero también del apóstol Pablo, quien lo ayudó en la epístola de la segunda de los Corintios, en primera de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense, y sabemos que se refiere a Silas. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, Silvano parece haber tenido una participación importante en la redacción de esta carta, como lo expresa el autor. Y entonces envía saludo a la iglesia en Babilonia, que está elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Le dice el consejo de que saludémonos unos con otros con ese amor, y la paz sea con nosotros en Jesucristo. La mayoría de los especialistas piensan que Babilonia constituye una referencia simbólica a la Roma imperial, con la cual la tradición temprana de la iglesia asocia a Pedro y a Juan Marcos. Menos probable es que se refiera a una congregación hermana localizada en Babilonia, obvio. Y recordemos que Marcos se debe haber convertido por medio del ministerio del apóstol Pedro en Jerusalén. Entonces no piensen, bueno, pero Babilonia existía para esa época. No, recuerden que Babilonia fue destruida por el imperio medo-persa. Entonces, haciéndole como localizándola como la iglesia que estaba en Roma, porque eso es era simbolismo era una referencia simbólica a la Roma imperial. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos entonces avanzando a la segunda epístola, y en esta carta el apóstol Pedro ofrece a los creyentes instrucciones y exhortaciones a medida que se acerca el final de su vida. Y de acuerdo con antiguas tradiciones de la iglesia primitiva, Pedro sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. Si esto es así, entonces la muerte del apóstol ocurrió antes del 68 después de Cristo, fecha en que Nerón falleció. Muchos especialistas en el Nuevo Testamento dudan de que Pedro haya sido el autor de esta epístola, principalmente porque difiere en el estilo y el pensamiento de Primera de Pedro, y porque existe poca evidencia de que los padres de la Iglesia hayan apoyado su autoría. Algunos eruditos creen que un autor anónimo, apoyándose en las enseñanzas apostólicas tras el martirio de Pedro, escribió la carta utilizando su nombre, aduciendo que se trataba de una práctica común durante el siglo I. Sin embargo, otros estudiosos conservadores normalmente sostienen que el apóstol Pedro escribió las dos epístolas que se le atribuye, explicando que las diferencias se deben al uso de amanuenses distintos a Silvano, es decir, aquellos que transcribieron la carta, o por haber redactado la carta sin la ayuda de un escriba. Además, ciertas referencias de segunda de Pedro indican que el apóstol fue su autor, y éste se identifica a sí mismo como Simón Pedro apóstol. Afirma haber estado con Cristo en el monte de la transfiguración, que eso solamente lo experimentó
el apóstol Pedro, Juan y Jacobo. Había escrito una carta anterior a quienes se dirige, como lo menciona en esta epístola, y usa muchas palabras y frases similares a las que se encuentran en Primera de Pedro. Y estos factores apuntan a que Segunda de Pedro fue obra del apóstol Pedro, discípulo de Cristo. Así como Primera de Pedro alienta a los cristianos para enfrentar la hostilidad del mundo, Segunda de Pedro advierte contra los falsos maestros que dentro de comunidades pueden conducirlos a la apostasía. Su principal preocupación es la fidelidad a la enseñanza apostólica, y aparecerán falsos maestros, y de hecho ya se mueven en la escena, y ellos niegan al Señor y exhiben un estilo de vida sensual. Están destinados a la destrucción. Ridiculizan la idea del regreso del Señor, y estas características corresponden a la herejía gnóstica, que se desarrolló más ampliamente en el siglo II, pero cuyas raíces se fijaron en el anterior. Y bueno, evidentemente el autor tiene a una comunidad específica en mente, y si esa comunidad es la misma que la destinataria de Primera de Pedro, entonces esta carta estaba dirigida a cristianos de algún sitio del Asia Menor. Tenemos entonces que la respuesta al error que se pretende introducir es mantener firmes, creciendo en el conocimiento del Señor. Y la carta empieza y termina con el tema de cultivar la madurez cristiana. En Segunda de Pedro es más que percepción intelectual, y es experimentar a Dios y a Cristo con el resultado de una transformación moral. Y esta es la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento que combate la influencia herética de los gnósticos. Y la base de tal conocimiento son las escrituras, llamadas, por supuesto, la palabra profética. Y la enseñanza apostólica, pues sabemos que fue bajo las instrucciones de los apóstoles de Cristo que se esparce el evangelio por todo el mundo. Entonces notamos las grandezas y conocimientos que nos da este hermoso libro, estos tres capítulos que contienen Segunda de Pedro. El capítulo 2 nos ofrece una extensa descripción y una advertencia contra los falsos maestros. Eso no es nuevo, hermanos, eso no es nuevo. Aparentemente, en otro momento, ellos habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y el último capítulo hace énfasis, por supuesto, en el suceso más esperado por los fieles, la segunda venida de nuestro amado Salvador. Y esta fe se hace objeto de mofa por parte de algunos y explica por qué esta esperanza aún no se ha cumplido, y también asegura el cumplimiento de la promesa sobre el regreso del Señor, y enseña que esta expectativa debe motivar a los cristianos a vivir enteramente en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, sin más, vamos entonces a tener la lectura del capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. La segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, tenemos entonces que en este primer capítulo él saluda a los fieles y en lugar de decir, en lugar de Simón, algunos antiguos manuscritos usan Simeón. Es una forma hebraica del mismo nombre. Nos dice aquí entonces aquellos que han alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Con esto está resaltando entonces el crecimiento y la fructífera vida en Dios que han alcanzado aquellos a los cuales está dirigiendo el apóstol esta carta. Esa gracia y esa paz les sea multiplicado en ese conocimiento glorioso de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y la frase con que comienza esta epístola armoniza con la de primera de Pedro 1:2, conocimiento, y es un término importante en esta carta. Y es un sentido estricto. La palabra griega aquí emplea epignosis, que indica un conocimiento religioso o moral, según sea su uso en el Nuevo Testamento. Para otros usos de conocimiento, en el griego se usa gnosis. Entonces, aquí está tocando fondo al origen de la palabra griega, donde resalta el conocimiento moral y el conocimiento que conlleva a más allá de puro saber. Y las frecuentes referencias a tal palabra e idea revelan un esfuerzo por combatir ciertas formas de gnosticismo, que es una filosofía religiosa esotérica que hacía énfasis en que el conocimiento era la vía para llegar a Dios. Y el mensaje del apóstol Pedro es que el verdadero conocimiento se halla en Dios, en el Dios de Cristo y en las Escrituras. Se nota entonces cómo está combatiendo estas falsas conocimientos que estaban impartiendo estos hombres de la época. Fíjense lo importante que es reconocer bajo qué conceptos se redactaron las cartas y cuál es el mal que buscan combatir. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, así como nos ha sido entregado por el divino poder, dice el apóstol, mediante ese conocimiento, que volvemos y decimos
que este conocimiento nos conecta con lo religioso, con lo espiritual y lo moral. Entonces, los gnósticos aseveraban que se llegaba al conocimiento que se llevaba, ellos decían, recordemos que los gnósticos es una filosofía religiosa esotérica que lo que hacía era énfasis en que el conocimiento era la vía para llegar a Dios. Mientras que el mensaje que nos está desarrollando el apóstol es que el verdadero conocimiento se halla en Dios. Se notan las contrapartes, se nota lo opuesto, que es entonces por medio de las cuales se refiere a esta expresión cuando dice en el versículo 4, por medio de las cuales se refiere a las mencionadas glorias y excelencias del versículo 3, a la vida encarnada de Cristo que puso a disposición de los creyentes sus preciosas y grandísimas promesas y ese crecimiento fructífero en la fe, en lo que se va conectando acá cuando dice, bueno, estas promesas seguramente incluían la de la segunda venida y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra y la entrada al reino de Cristo, pero también recomendaban aceptar en Cristo todas las promesas de Dios. Y el propósito de las promesas es que podamos compartir una profunda unión espiritual con Cristo y por lo tanto las bendiciones y los beneficios de tal relación. Y las promesas son también un incentivo para vivir en santidad, porque para ser partícipes de su plenitud ahora, así como de la gloria futura, debemos renunciar a la corrupción que hay en el mundo. Es una de las luchas más grandes que se tiene por parte del creyente, que no haya conexión entre nada que entorpezca la comunión con Dios. Hay que abandonar el pecado, hay que desprenderse de la desobediencia. Y él expresa, porque tenemos que poner toda diligencia, por esto mismo debemos añadir fe, virtud, y a la virtud ese conocimiento. Cuando se habla de la virtud, en el griego clásico se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad que le ganaba a una persona la estimación pública. Y tiempo después esta palabra significó valor intrínseco, es decir, excelencia moral y bondad, y se le aplica directamente a Dios y a las personas. Y muchos eruditos piensan que en los tiempos bíblicos arete se usaba comúnmente para referirse a manifestaciones del poder milagroso de Dios. Al conocimiento ese dominio propio, y al dominio propio esa paciencia, y a esa paciencia piedad. Fíjense cómo desencadena una virtud detrás de otra. A esa piedad ese afecto fraternal, y por supuesto, ¿cuál es la perfección total? Al afecto fraternal, ese amor. Porque si estos ingredientes están en nosotros, no nos va a dejar caer en el espantoso fango de la ociosidad. Y no estaremos sin fruto en cuanto sigamos enriqueciéndonos en lo moral, en lo valioso del conocimiento para nuestro amado Dios. Y ese amor fraternal fluye de la naturaleza de Dios. Y el apóstol describe las preciosas y grandísimas promesas que intentan capacitarnos para ser participantes de su naturaleza divina, para permitirnos huir de la corrupción que hay en el mundo, y estas gracias son necesarias para llevarnos por encima de la decadencia natural humana y hacia el efecto fraternal y al amor. Y la bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones de unos con otros. Nos permite preocuparnos otra vez de nuestro enemigo real. Recordemos que Satanás, más todavía saber amar es saber recibir y generar el amor. Y es el que nos asemeja a Cristo, y ese don providencial lleno de afecto rebosante, de esa benevolencia que provee una fiesta de amor a todos los que ministramos en el nombre de Jesús. Y este texto constituye una promesa para aquellos cuya consagración permite a estos dones fluir. Podemos realmente participar de la naturaleza divina, la cual se eleva muy por encima del espíritu corrupto y divisivo del mundo.
Pero el que no tiene estas cosas, lamentablemente carece de visión. Aquí está implícita la posibilidad de caer en la apostasía, y de manera más amplia la vemos en el capítulo 2, cuando la vamos a leer ahorita. El creyente da evidencia de su salvación. ¿Cómo? Bueno, creciendo en las virtudes morales identificadas aquí en los versículos del 5 al 8. Y particularmente el versículo 8. Una persona exhorta a los creyentes a vivir de tal manera que su elección se revele como algo absolutamente seguro. Pues sabemos que de esta manera el apóstol les insta a decir: hermanos, procurad hacer firmes esa vocación y esa elección. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Y cuánto nos conecta esto con la epístola de los Hebreos, cuando dice: mantengamos firmes nuestra profesión de fe sin fluctuar, porque fiel es el que ha prometido? Y aquí el apóstol refuerza: haciendo estas cosas, procurándonos siempre diligentemente ordenar nuestra vida a través de los preceptos de Dios, a través de estos frutos que generan nuestra cercanía con Dios, no caeremos, porque de esta manera nos ha sido otorgada esa amplia y esa generosa entrada en el reino eterno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él les dice, pues, a partir del versículo 12, que ya se aproxima la muerte de Él, porque Él dice: no los voy a dejar de recordar siempre estas cosas. Esto siempre se los voy a instar. Siempre voy a estarles recordando lo que es menester hacer, confirmándolo siempre en la verdad, pues Él más que nadie sabía de quién había oído y quién había creído. Él caminó con Jesús y estaba totalmente seguro de lo que enseñaba. Porque tengo en justo que estoy en este cuerpo, ya sabe que está próximo a despedirse, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ya sabía el apóstol Pedro que le quedaba poco tiempo sobre la tierra, sabiendo pues como el Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Ustedes creen que esta palabra no tenía la confirmación del Señor? Cuando escribía estas líneas, ya el Señor me lo ha declarado, ya me queda poco tiempo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después de su muerte, ellos podían mantener en memoria estos consejos espirituales que se le estaban amonestando, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, siguiendo historias ficticias, como muchos quieren hacerles creer. ¿Por qué? Porque el poder y la venida aluden al segundo advenimiento de Cristo, prefigurado en la transfiguración, la cual el apóstol Pedro observó, al igual que los dos hijos de Zebedeo. Y aquí describe el apóstol la transfiguración, cuando él confirmó las escrituras del Antiguo Testamento en general y profetizaron la venida del reino de Cristo, y los falsos maestros negaban esto. Cuando hace referencia al lucero de la mañana, es posible que aluda a lo que nos dice Números 24:17, interpretado como un signo mesiánico en el judaísmo, cuando el día esclarezca, es decir, el retorno de Cristo. Se completará por total esta revelación de Cristo en nuestros corazones. Y esto también puede ser traducido como que ninguna profecía de las Escrituras es de origen privado. Cuando el apóstol expresa, mire, nosotros hemos entendido esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de interpretación personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Al contrario, esto fue a consecuencia de estos santos hombres que han hablado inspirados por nada más y nada menos que el Espíritu Santo en sus vidas. Nótese de qué manera expresa el apóstol esto, para que reconozcan que lo que se había anunciado de la venida de Jesucristo había sido anunciado por medio del Espíritu de Dios. Entonces expresa que este versículo 21 explica la razón. Los profetas hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo, y esto refuta la interpretación de los falsos maestros, quienes sin tener en cuenta al Espíritu desechan las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Entonces,
Cuando el apóstol Pedro animó a los creyentes a hablar según las palabras de Dios, no quiso decir que las expresiones inspiradas por el Espíritu Santo deben sustituir la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Este pasaje destaca esa importancia relativa de las palabras proféticas o las experiencias que recibimos en comparación con el lugar que corresponde a las Escrituras mismas. Y aquí el apóstol compara su propia experiencia con Jesús en el monte de la transfiguración, con la permanente palabra profética. Fíjense cómo él dice que cuando estaba expresando que él escuchó esa voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y expresa, nosotros oímos esta voz que fue enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Y por supuesto nos conectamos con San Mateo 17, la transfiguración. Y esto se le anunció en ese lugar y Cristo le dijo, no digan a nadie esto hasta que después que yo haya resucitado. Y precisamente así lo cumplió el apóstol Pedro. Entonces notamos la manera en que él, por medio de sus experiencias y por medio del uso de la palabra de Dios, refuta las enseñanzas erradas que estaban llegando a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Seguimos avanzando. La segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne,
en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Maravilloso la palabra de Dios. Cómo el apóstol Pedro imparte ese pozo pese a las adversidades de las cuales estarán presentes por nuestro peregrinaje. Será por un breve momento, pero vendrá el tiempo de la recompensa. Y eso motiva a los lectores a saber resistir y a esperar con esa paciencia, con esa fe, con esa perseverancia, la venida del amado Salvador. Y la otra parte que nos expresa en este capítulo es bajo qué condición están aquellos que después de haber conocido la verdad de Dios hayan retornado atrás. Qué tristeza y bajo qué situación quedarán postrados. Por eso está haciendo el énfasis de las doctrinas destructoras que están amenazando con sacarnos de la fe genuina del Señor. Y nada más que son esas herejías. Y él está diciendo con esto, con este argumento, que esto no es nuevo. Esto que se está viendo no es nuevo. Y entonces toma ejemplo, y el apóstol alerta contra los inmorales y contra los codiciosos falsos maestros que manipularán a la gente para tratar de alcanzar sus propios objetivos egoístas. Y en el Nuevo Testamento enseña que la era de la Iglesia se caracterizará por la proliferación de maestros del engaño y que sus actividades se incrementarán en los últimos tiempos. Entonces, esto no nos debe alertar. De hecho, Jesucristo en el sermón profético también lo expresó. Les dice, miren, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo también. Esa palabra herejía quiere decir hacer una selección o definir una opción, y la palabra ha evolucionado hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o en un sentimiento, lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad. Afiliarse a un bando, tener diversidad de creencias, crear disensiones y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. Y en el Nuevo Testamento se aplica fundamentalmente a las sectas, la gente que profesa opiniones ajenas a lo enseñado por nuestro divino Maestro. Si yo no hubiese venido y los hubiese hablado, ustedes no tendrían pecados, dijo Jesucristo. Pero yo vine, les enseñé, no tienen excusa. Y los apóstoles fueron llamados a ser multiplicadores de esta verdad gloriosa. ¿Qué sucede? Que el enemigo siempre va a enviar a sus embajadores para sacarte del camino de la salvación. No le conviene. El enemigo no lucha contra los que están en el mundo porque son de él. El enemigo va a luchar contigo y conmigo, que queremos mantener nuestras vestiduras limpias, santas, blancas, resplandecientes, y que la unción del santo permanezca en nosotros. Él va a luchar contra eso a toda costa, a meternos la zancadilla para que nosotros dudemos en la verdad que el Señor nos ha revelado. Pero en el nombre del Señor es reprendido cuando tú y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y triste y lamentablemente, verdad es que nos revela el apóstol cuando dice muchos, y muchos, no dice y pocos o algunos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué triste, ¿verdad? Y es que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué van a ser engañados? Por tener avaricia, por hacer mercadería de estas palabras fingidas, porque es más grato al hombre
creer a la mentira que aceptar la verdad de Cristo. Sobre esos tales ya de largo tiempo, ya la condenación para ellos no tardará. Su perdición no duerme, su perdición está muy activa con sus tristes vidas. Esa condena de los falsos maestros es descrita por el apóstol Pedro en este capítulo, porque sí, y expresa, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para ese juicio. Y compárese con la nota que nos habla de este capítulo. Tiene tanta conexión con la epístola del apóstol Judas en los temas de los ángeles pecadores y del diluvio en los días de Noé, que probablemente aparecen combinados también aquí en este capítulo. Notamos que se habla sobre el juicio, el de los últimos días, y la mención del día del juicio al advertir contra los falsos maestros, y adquiere relieve, por supuesto, a la luz de la palabra, cuando también en el Evangelio de San Lucas habla el Señor sobre Noé, sobre el diluvio y sobre el rescate de Lot, sobre Sodoma y Gomorra, que aparecen como modelos de juicios y la salvación en los tiempos posteriores. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pedro sacando de la historia estos acontecimientos? Diciéndole, miren, cuando sucedió que estos ángeles pecaron, el Señor no los perdonó. Y estamos hablando de criaturas celestiales. No los perdonó. Aquí no hay rango, aquí no hay preferencia. Y toma como ejemplo también al mundo antiguo, cuando preservó a Noé, pregonero de justicia. Me encanta este título, pregonero de justicia, me encanta. Con otras 7 personas, porque recordemos que en la carta anterior habla de que el Señor salvó a Noé, que son 8 personas. Aquí dice, y trajo al mundo un diluvio en el cual todos los impíos pecaron. Y esto me llama la atención, porque si usted se pone a sacar cuenta de lo que nos detalla la palabra de Dios, y los que estuvieron su mente, sus ojos puestos en Cristo fueron pocos. Fíjense, todo el mundo pereció, a excepción de 8 personas. Todas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín perecieron todos, a excepción de Lot y sus 2 hijas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que la verdad no la tiene la cantidad. Porque todos hagan lo malo y lo pecador, no quiere decir que Dios los vaya a aceptar. El Señor no está interesado en la cantidad, sino en tu integridad. Y hace referencia al apóstol con estos 2 ejemplos para que nos alertemos a que aunque todos hagan lo malo, tú no puedes caer en esa multitud. Estamos llamados a mantener nuestra identidad en Cristo, porque el Señor es fiel y promete librarnos. Fíjense que salvó a Noé de esta inundación, de este diluvio, salvó a Lot y a sus hijas de esta muerte. ¿No nos va a salvar a nosotros de lo que vendrá en este mundo? Por supuesto que sí. Esto nos da evidencia de la justicia y el castigo que vendrá sobre el perverso, pero de la preservación que el Señor tendrá sobre aquellos que mantienen sus vestiduras blancas. El llamado está intacto. La promesa sigue vigente, hermanos, y esto es un clamor. Estamos llamados a vivir en santidad, porque el Señor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y fíjense que aquí el apóstol Pedro nos detalla cosas que no nos revela el libro de Génesis, porque él nos dice que Lot vivía abrumado con esa nefanda conducta que tenían los malvados. Él no se sentía a gusto, él no cayó en ese error que hacían todos los habitantes. ¿Por qué? Porque su naturaleza estaba con Dios. Aunque él moraba entre ellos, dice que él afligía su alma cada día al ver y al oír los hechos pecaminosos de esta gente. ¿Se dan cuenta? Cosas que no nos detalla Génesis, la encontramos acá. Qué lindo es la palabra del Señor. Y el Señor sabe librarnos de la tentación, aquellos que buscamos su rostro, y nos reservará y castigará a aquellos que persisten en hacer lo mal, y mayormente aquellos que han seguido
la carne, la concupiscencia, la inmundicia, que han sido atrevidos, que han sido contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjense todo esto, como aquí en este capítulo nos resalta el rescate de Noé y Lot y demuestra que Dios preserva a los creyentes en medio de circunstancias adversas, mientras que la destrucción vendrá sobre quienes hacen el mal y ponen en manifiesto el castigo que éstos recibirán. Y aquí en estos versículos el apóstol describe en detalle a los falsos maestros que ya están infiltrados en la iglesia, y el énfasis cae en su carácter sensual, en su arrogante e indulgente personalidad. Hasta aquí no se ha dicho más de un falso estilo de vida que de falsas creencias. Y el camino recto, cuando hace referencia, se compara con el camino de Balaán. El camino era una forma de designar al cristianismo. Y el profeta Balaán se disponía a maldecir al pueblo de Dios, aparentemente para sacar provecho, para recibir las riquezas que le había prometido el rey, la cual servía para ilustrar la codicia de los falsos maestros, quienes engañaban y explotaban a la gente para obtener beneficios personales. Fíjense cómo se revela, cómo se expresa que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Qué triste y lamentablemente le espera una gran y densa oscuridad reservada para siempre. Referencia a estos falsos maestros, quienes en lugar de ofrecer aquello que satisface las necesidades del pueblo, están completamente vacíos. Fíjense de qué manera Dios nos resguarda de los falsos maestros, habiendo experimentado el poder salvador de Cristo. Ahora lo rechazan, y de ahí que hayan ingresado a su interior estilo corrupto de vida, y esa condición y esa conducta son peores que las que ellos tenían antes. Y los creyentes que caen en la apostasía, rechazando deliberadamente la muerte y la resurrección de Cristo, se encuentran en una posición mucho más trágica que los inconversos paganos. Nos revela la palabra de Dios, y miren cómo lo describe el apóstol. Porque mejor les hubiera sido a ellos no haber conocido la justicia, que después de haberla conocido, se hayan vuelto atrás del santo mandamiento que les ha sido enseñado. Porque les va a acontecer lo mismo que dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Mejor les hubiese sido no haber conocido de Dios. Hermanos, estas palabras deben calar nuestra mente y nuestro corazón, mantenernos firmes, porque estamos en los tiempos del fin, hermanos, y la apostasía se está levantando de una manera extraordinaria. Muchos, y Cristo lo dijo, se levantarán falsos profetas y tratarán de engañar, si les fuera posible, aún a los escogidos. Esto no es nuevo, esto nos debe alertar. ¿De qué manera no seremos engañados? Nuestra brújula es la palabra de Dios. Si no aparece en la palabra de Dios, si no está corroborada y el Espíritu Santo no nos da testimonio de que eso es así, no, Señor, no me estorbes en mi fe. Seguimos avanzando. La segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 3. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos, que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados,
No ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, precioso, glorioso tema que el apóstol nos expone. El Señor no tarda su promesa. ¿Y qué manera de exhortar, amados? Esta es la segunda carta que yo les escribo, y en ambas estoy despertando con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense cómo nos argumenta que ya es la segunda vez que Él les envía estas amonestaciones para poder prepararlos para las acechanzas de los falsos profetas y no caer en sus trampas. Cuando nosotros literalmente tenemos esta limpieza, que es literalmente probado por la luz del sol, y la idea es la de juzgar las cosas colocándolas bajo la luz solar y a fin de descubrir cualquier falla. La palabra se aplica a metales con aleaciones y líquidos no adulterados con sustancias extrañas. En el Nuevo Testamento, hermanos, se la usa en sentido ético y moral, y libre de falsedad, puro y sin motivos escondidos, para que tengáis esas palabras en vuestra memoria, al fin de que podamos recordar lo dicho por los santos profetas y de ese mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, que entregó a los apóstoles para que así los apóstoles la ministraran y fueran conectadores de los creyentes futuros. Entonces, a la luz de su aparente retraso, los falsos maestros de los días postreros ridiculizan la promesa profética sobre el advenimiento del Señor. Y los padres es una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento o a los creyentes de la primera generación del cristianismo, cuando dice, sabiendo primero que en los últimos días vendrán esos burladores que andan según sus propias concupiscencias, y diciendo y preguntando y burlándose, ¿y dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, está haciéndose referencia a los patriarcas, todas las cosas permanecen así, tal cual como han estado desde el principio de la creación. Miren cómo el apóstol les canta clarito lo que está, la postura que tienen estas personas. Pero estos están ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra y todo lo que hay en las aguas. Y todo subsiste y se mantiene desde que el Señor le dio la orden. El Señor dio la orden al mar,
a los océanos a que produjesen peces en la mar, y hasta ahora el mar sigue generando. Igual las aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos, así como que la hierba naciese de la tierra. Y esto se sigue generando por la palabra de Dios, quien nos sostiene, porque el mundo de entonces había perecido a consecuencia de la inundación, y vuelve a retomar lo que había escrito en la primera epístola y en el segundo capítulo de esta epístola. Los cielos y la tierra que existen ahora, y lo aclara muy bien el apóstol Pedro, y esto está precioso y mucha conexión aquí con el Apocalipsis. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nuestras manos pueden palpar, están guardados para el fuego en el día final. Porque si bien es cierto que Jesucristo enseñó sobre el fin del mundo, en la época de Noé se destruyó el mundo antiguo por medio del agua, pero el Señor hizo un pacto con Noé de que no volvería a destruir la tierra con agua. Y hay algunas instituciones religiosas que afirman a través de esa promesa que le dio a Noé que la tierra nunca será destruida, y por eso los redimidos y los salvados viviremos en esta tierra. Pero óigase bien, el Señor le prometió a Noé que nunca más serían destruidos con agua, no que nunca los destruiría. El Señor nunca miente, jamás. Él no puede mentir. Pero le dice, ay, no ignoren esto. Recuerden que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que no se duerman, no se dejen embelecer de los argumentos falsos de estos mal llamados maestros. El Señor no retarda su promesa. Y este versículo es sumamente importante, y una explicación adecuada de que aún no se haya consumado el regreso de Cristo reside en el carácter misericordioso de Dios, que aunque la maldad humana reclama acción inmediata, Dios contiene su justa ira y retarda el día del juicio. Por eso este versículo es sumamente valioso. El Señor no retarda, no atrasa su venida como algunos, esos falsos profetas, esos falsos maestros argumentan, sino que su amor y su misericordia, que se renueva cada mañana, les prolonga a aquellos que están fuera de la gracia tiempo para retornar. Porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere. El deseo del Señor es que todos los hombres procedan a ese arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Oye, y la pregunta es, si no hay que guardar nada, si no hay que hacer nada, ¿arrepentirse de qué? ¿Se dan cuenta? La palabra nos detalla la verdad de Cristo. El arrepentimiento de no vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ese día del Señor vendrá. Vendrá ese día, hermano. El regreso del Señor será súbito, será inesperado, y los creyentes aún esperan el cumplimiento de sus promesas a pesar de los burladores. El apóstol asegura que la futura tierra será inhabilitada, será inhabitable después que esta actual sea destruida. El Señor vendrá como ladrón en la noche, así lo dice el apóstol y así lo recordó Jesucristo también. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán. Serán deshechos la tierra y las obras que ellas en todo será quemado. Ya no destruirá la tierra con una inundación. En esta oportunidad usará el elemento fuego, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debemos nosotros estar sabiendo esta verdad? Estar en santa y piadosa manera de vivir, hermanos. ¿Cómo nosotros, después de habernos el Señor revelado la forma en que este mundo será destruido y la paga que tendrán aquellos que han negado la obra redentora de Cristo, cómo no nos conviene a nosotros mantenernos en limpias, en santas conversaciones, esperando y apresurándonos a estar siempre limpios, porque la venida del Señor vendrá. Todo será deshecho. Sus promesas son fieles y nosotros estamos esperando esas promesas de un cielo nuevo y de una tierra nueva, en donde solamente mora la justicia. Esa promesa, hermanos, que nos llena de regocijo y nos hace permanecer anclados en este camino, que pese a las adversidades, pese a las dificultades, nuestra fe
está puesta en el que prometió. Entonces, por lo cual el apóstol nos insta a permanecer firmes. Esperemos esto, procurando con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha, irreprensible, así como Cristo viene a buscar su iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, sin nada que opaque el trabajo que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos entonces ese entendimiento y esperemos con paciencia a nuestro Señor, así como el apóstol Pedro argumenta del trabajo constante que ha estado realizando el apóstol Pablo a través de sus epístolas, en las cuales hay muchas cosas difíciles de entender y hace referencia, hay muchos de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, tuercen la escritura para perdición de ellos y de aquellos que se dejan engañar de estos falsos maestros. Así que nosotros debemos estar sabiendo la verdad de Dios y no dejarnos arrastrar por el error de estos inicuos, pues su fe será, su conocimiento, su mentira será descubierta. Y a nosotros nos conviene entonces estar firmes, que no caigamos de nuestra fe. Al contrario, nos insta a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solamente a Él sea la gloria hasta el fin de la eternidad. Y que el conocimiento de la doctrina paulina de la gracia, tal como se expresa en sus cartas, haya sido pervertido por indoctos e inconstantes, parece algo sabio. En el momento en que el apóstol escribe, las cartas del apóstol Pablo se consideraban a la par con las otras escrituras que están al conocimiento del pueblo de Dios. Entonces, fíjense de qué manera el Espíritu Santo nos alerta a permanecer constantes en la lectura de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y no permitamos que esas situaciones extrañas que se levantan, eso es atrocidad, que atentan contra nuestra salvación, hermanos. Aquí está en juego nuestro futuro en la eternidad. Seamos sabios, diligentes y prudentes. No nos dejemos engañar de estas herejías que están presentes en todos los tiempos. Han estado presentes porque recordemos que el principal hereje es Satanás. Así que bueno, de esta manera concluimos